¿Alguna vez te has puesto a pensar que tal vez tus planes para 2026 no sean los planes de Dios para ti? Sé que esto puede sonar extraño, principalmente ahora al inicio del año, cuando todo el mundo está haciendo esas listas interminables de resoluciones y metas. Pero ¿y si te dijera que existe algo mucho más grande, mucho más significativo, esperando por ti este año? Algo que va más allá de tus propias capacidades de imaginar. La verdad es que muchas veces entramos en un nuevo año llenos de expectativas, de sueños, de planes milimétricamente calculados. Pasamos horas planificando nuestra carrera, nuestras relaciones, nuestras finanzas, y no hay nada malo en eso. Pero aquí está el problema. Frecuentemente olvidamos preguntarle a Dios qué Él tiene planificado. Y mira, sus planes son siempre más grandes, siempre mejores, siempre más sorprendentes que cualquier cosa que podamos crear en nuestras propias mentes limitadas. Jeremías 29:11 nos dice algo poderoso. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de hacerlos prosperar y no de causar daño, planes de darles esperanza y un futuro. Percibes la certeza en las palabras de Dios. Él no dice, tal vez tenga algunos planes, o voy a pensar en algo para ustedes. No, Él sabe. Él ya tiene todo diseñado, orquestado, preparado. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Esos planes no son genéricos. No son planes de estantería que sirven para todo el mundo. Son planes específicos, personalizados, hechos a la medida para ti, para tu historia, para tus dolores, para tus talentos únicos, para el propósito específico que Dios colocó dentro de tu corazón. Entonces hoy quiero invitarte a hacer algo diferente. Antes de escribir una lista más de metas, antes de comprometerte con una serie más de resoluciones que probablemente quedarán en el camino hasta marzo, ¿qué tal parar y preguntar, Dios, ¿qué tú quieres hacer en mi vida en 2026? Ahora, necesito hacerte una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces ya has hecho planes perfectos que simplemente se desmoronaron? ¿Cuántas veces tuviste certeza absoluta del camino y terminaste en una carretera completamente diferente? Y aquí está algo que va a moverte. ¿Y si esos fracasos no fueron fracasos de verdad? Piensa conmigo. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre planifica su camino, pero el Señor le dirige los pasos. Esto significa que existe una tensión constante, un tira y afloja entre aquello que queremos y aquello que Dios quiere. Y mira qué revelación. Esa tensión no es un problema. Esa tensión es proposital. Existe porque Dios respeta tanto nuestro libre albedrío que nos permite hacer planes. Pero al mismo tiempo Él nos ama tanto que no nos deja seguir caminos que nos destruirían. Piensa en José, en Egipto. ¿Él tenía planes? Con seguridad los tenía. Un joven de 17 años, hijo favorito del padre, ciertamente tenía sueños y expectativas sobre su futuro. Pero entonces vino la traición de los hermanos, la esclavitud, la prisión injusta. Años y años, donde parecía que Dios se había olvidado completamente de él. Sus planes, destrozados. Pero los planes de Dios, esos estaban siendo ejecutados con perfección quirúrgica. Cada traición, cada injusticia, cada decepción estaba posicionando a José exactamente donde él necesitaba estar para salvar no apenas a su familia, sino a naciones enteras del hambre. Él no podía ver esto en medio del proceso. Nosotros raramente lo conseguimos, pero Dios veía. Dios siempre ve, y esto me lleva a algo perturbador. Tal vez aquella puerta que se cerró el año pasado, aquella relación que terminó, aquel empleo que perdiste, aquella oportunidad que escapó de tus manos, tal vez nada de esto haya sido un desvío del plan. Tal vez todo esto sea el plan. Tal vez Dios esté redirigiendo tus pasos hacia algo que todavía no tienes capacidad de ver. Pero aquí está la paradoja que va a explotar tu cabeza. Si los planes de Dios son tan perfectos, ¿por qué todavía tenemos que planificar? ¿Por qué todavía tenemos que hacer elecciones? ¿Por qué Dios simplemente no ejecuta todo automáticamente?
La respuesta está en la naturaleza de la propia relación que Dios quiere tener con nosotros. Él no quiere robots programados. Él quiere hijos que elijan confiar, compañeros que decidan caminar juntos, colaboradores conscientes de su reino. Los planes de Dios para tu vida en 2026 no son una imposición autoritaria. Son una invitación para una danza donde Él lidera, pero tú eliges seguir los pasos. Y si te dijera que puedes realmente conocer esos planes, que existe una forma de alinear tu corazón con el corazón de Dios, de tal manera que comienzas a querer lo que Él quiere, que tus deseos comienzan a hacer eco de los deseos de Él. Por cierto, si este contenido está teniendo sentido para ti, deja un like aquí abajo. Esto me muestra que quieres más conversaciones así, más contenido que va profundo en las cuestiones reales de la fe. Salmo 37, 4 nos da una promesa espectacular. Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Pero presta atención al orden. Primero viene el deleite en Dios, el placer genuino en conocerlo, en estar con Él, en descubrir quién es Él. Y entonces algo sobrenatural sucede. Los deseos de tu corazón comienzan a cambiar, a transformarse, a alinearse con los propósitos eternos. Entonces tal vez la pregunta no sea, ¿cómo descubro los planes de Dios?, sino más bien, ¿cómo me aproximo tanto a Dios que naturalmente comienzo a ver el mundo con sus ojos? Déjame contarte algo que la mayoría de los cristianos no percibe. Los planes de Dios para ti en 2026 ya están en marcha. Ellos no comienzan cuando tú descubras lo que Dios quiere. Ya comenzaron. Tal vez hace años atrás. Tal vez en tu infancia, tal vez en aquel momento difícil que pensaste que te iba a destruir, pero que en verdad te estaba moldeando. Porque aquí está la verdad. Dios no es un planificador de corto plazo. Él no piensa en ciclos de 12 meses. Efesios 1 y 4 nos revela algo chocante. Porque Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Antes de la creación del mundo. Deja que esto penetre. Antes de existir tiempo, espacio, materia, antes de existir tú, Dios ya tenía planes involucrándote. Esto significa que cuando miras hacia 2026, no estás mirando a una página en blanco. Estás mirando al próximo capítulo de una historia épica que Dios está escribiendo hace milenios. Una historia donde personajes pasados, presentes y futuros están todos conectados en un propósito gigantesco. En una narrativa que solo tiene sentido cuando es vista desde la perspectiva eterna. Piensa en Esther, una huérfana judía que se convierte en reina de Persia. ¿Coincidencia? ¿Suerte? No. Mardoqueo le dijo algo profundo. ¿Quién sabe si no fue para un momento como este que llegaste a la posición de reina? Cada acontecimiento aparentemente aleatorio de su vida, la muerte de los padres, la belleza física, el concurso de belleza, el favor del rey, todo estaba posicionándola para un momento crucial donde salvaría a todo su pueblo. ¿Y sabes qué más me impresiona de esta historia? Esther no tenía idea. Ella no se despertó un día y pensó, Dios me hizo reina para que yo salve a los judíos. Ella descubrió esto en el proceso, cuando el momento crítico llegó. El plan estaba en marcha, pero la revelación vino en el tiempo correcto. Entonces aquí está lo que necesito que entiendas. Los planes de Dios para 2026 no son apenas sobre lo que va a suceder el próximo año. Son sobre cómo todo lo que ya sucedió en tu vida se está conectando, cómo todas las piezas del rompecabezas están finalmente comenzando a tener sentido. Aquella habilidad que desarrollaste sin querer, aquella prueba que te hizo más fuerte, aquella relación que te enseñó lecciones cruciales. Nada fue desperdicio, todo fue preparación. Romanos 8 y 28 no es apenas un versículo bonito para poner en un cuadrito. Es una verdad operacional. Sabemos que Dios actúa en todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman, de los que fueron llamados de acuerdo con su propósito. Todas las cosas, no solo las cosas buenas, no solo las victorias, también los fracasos, las decepciones, las pérdidas.
Dios tiene una capacidad sobrenatural de tomar lo que el enemigo planeó para mal y transformarlo en bien. Pero hay un detalle aquí que mucha gente omite: para el bien de aquellos que lo aman. No es automático, no es mágico. Existe una condición: amar a Dios. Y amar a Dios significa confiar en Él aun cuando no entendemos. Significa elegir creer que Él es bueno aun cuando las circunstancias son terribles. Significa mantener el curso aun cuando la tempestad está sacudiendo el barco. Y los planes que Dios tiene para ti en 2026 te van a estirar, te van a sacar de la zona de confort, porque crecimiento genuino nunca sucede en el confort. La mariposa solo desarrolla fuerza en las alas porque necesita luchar para salir del capullo. Si alguien ayuda cortando el capullo, ella muere porque no desarrolló los músculos necesarios para volar. Dios sabe esto. Por eso a veces Él permite que te quedes en el capullo un poco más, luchando, esforzándote, preguntándote si vas a conseguir salir. No porque Él quiere verte sufrir, sino porque Él quiere verte volar. Y solo volarás si desarrollas las alas correctas. Isaías 55, 8 de septiembre, nos confronta con una verdad difícil. Pues mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Esto significa que vas a mirar a los planes de Dios a veces y pensar: esto no tiene sentido. Vas a recibir direcciones que parecen contraproducentes. Vas a ser llamado a hacer cosas que desafían toda lógica humana. Y justamente ahí, en ese punto de tensión entre lo que tiene sentido y lo que Dios está pidiendo, es donde la fe se vuelve real. Abraham recibió una promesa de descendencia incontable, pero tuvo que esperar décadas para tener un hijo. Después fue pedido para sacrificar ese mismo hijo. ¿Lógico? De ninguna manera. Pero fue en esa locura aparente que Abraham se convirtió en el padre de la fe, que su historia se convirtió en la historia por la cual billones de personas son inspiradas hasta hoy. Si estás comenzando a entender el tamaño de los planes de Dios, comparte este video con alguien que necesita oír esto. A veces la palabra correcta en el momento correcto puede cambiar completamente la trayectoria de una persona. Entonces, cuando piensas en 2026, no pienses pequeño. No limites a Dios a tus propias capacidades, a tus propios recursos, a tu propia comprensión, porque Efesios 3:20 hace una promesa absurda. Dios es capaz de hacer infinitamente más que todo lo que pedimos o pensamos, de acuerdo con su poder que actúa en nosotros. Infinitamente más, no un poco más, no el doble, infinitamente más. Esto significa que incluso tu sueño más ambicioso, tu esperanza más audaz, es infinitamente menor que aquello que Dios tiene preparado. Sus planes son tan mayores que si vieras el cuadro completo ahora, tu mente humana no tendría capacidad de procesarlo. ¿Y sabes cuál es la parte que más me emociona? No necesitas tener todo resuelto, no necesitas tener todas las respuestas, no necesitas ser perfecto, estar listo, estar calificado. Dios tiene un historial consistente a lo largo de toda la Biblia de elegir las personas más improbables, más quebradas, más descalificadas, y hacer maravillas a través de ellas. Moisés era tartamudo y tenía miedo de hablar en público. David era el menor olvidado. Gedeón era miedoso. Pedro era impulsivo y negó a Jesús 3 veces. Pablo perseguía a cristianos. Y aún así, Dios usó a cada uno de ellos de maneras extraordinarias, no a pesar de sus debilidades, sino muchas veces a través de ellas. Porque cuando Dios usa personas débiles, queda cristalino que la gloria es de Él, no nuestra. Cuando imposibles suceden a través de personas comunes, todo el mundo sabe que fue Dios. 2 Corintios 12:9 captura esto perfectamente. Mi gracia es suficiente para ti, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces deja de descalificarte. Deja de decir,
Dios no puede usarme porque fallé demasiado, porque no sé lo suficiente, porque no tengo las conexiones correctas, porque vengo del lugar equivocado. Eso es mentira. Dios no llama a los calificados. Él califica a los llamados. Ahora llegó el momento de revelarte la cosa más importante sobre los planes de Dios para 2026. No son principalmente sobre ti. Sé que esto suena contraintuitivo, especialmente después de todo lo que conversamos, pero presta atención a esto, porque es aquí donde todo encaja. Los planes de Dios para tu vida son parte de un plan mayor. Un plan de redención que comenzó en el Edén, que tuvo su punto culminante en la cruz y que está caminando hacia un desenlace glorioso cuando Jesús vuelva y restaure todas las cosas. Tú no eres el personaje principal de esta historia, Dios lo es, pero tienes un papel que solo tú puedes desempeñar. Mateo 6:33 nos da la llave de oro. Busquen, pues en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Primero el reino, primero los propósitos de Dios, primero los planes de Él. Y entonces todo lo demás encaja. ¿Sabes por qué tantos cristianos viven frustrados? Porque quieren los beneficios del reino sin buscar el reino en sí. Quieren las bendiciones sin el bendecidor. Quieren que Dios bendiga sus planes en vez de rendirse a los planes de Dios. Y eso nunca funciona. Es como intentar encajar una pieza del rompecabezas en el lugar equivocado. Puedes forzar, puede hasta parecer que encajó por un tiempo, pero la imagen nunca queda completa, nunca tiene sentido. Los planes de Dios para ti, en 2026, están intrínsecamente conectados con el avance de su reino en la tierra. Con personas siendo alcanzadas, con justicia siendo establecida, con amor siendo demostrado, con esperanza siendo restaurada, con heridos siendo sanados, con perdidos siendo encontrados. Esto significa que cuando buscas entender los planes de Dios para tu vida, no preguntas apenas ¿qué voy a ganar?, sino ¿a quién voy a servir? No apenas ¿dónde voy a llegar?, sino ¿a quién voy a llevar conmigo? No apenas ¿qué voy a conquistar?, sino ¿qué diferencia voy a hacer? Y aquí está la belleza de esto. Cuando vives así, cuando realmente colocas el reino en primer lugar, descubres que todas aquellas cosas que tanto anhelabas, propósito, realización, significado, alegría, ellas simplemente aparecen, no como el objetivo principal, sino como subproducto natural de una vida alineada con los propósitos de Dios. Jesús vivió esto perfectamente. Juan 4:34 registra que Él dijo: «Mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y completar su obra». La comida de Jesús, aquello que sustentaba, satisfacía, energizaba a Él, era hacer la voluntad del Padre. No era fama, no era confort, no eran aplausos, era obediencia, era alineamiento, era cumplir el propósito para el cual Él fue enviado. ¿Y cuál es el propósito para el cual tú fuiste enviado? Porque fuiste enviado. No por casualidad estás vivo en 2026. No por accidente estás en esa familia, en esa ciudad, en ese trabajo, en esa fase de la vida. Juan 17:18 registra a Jesús orando: «Así como tú me enviaste al mundo, yo los envié al mundo». Eres un enviado, un embajador, un representante del reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces los planes de Dios para 2026 incluyen que seas luz donde hay oscuridad, siendo esperanza donde hay desesperación, siendo amor donde hay odio, siendo paz donde hay conflicto. Y esto no es algún tipo de lenguaje místico y abstracto, es práctico, es real, es concreto. Tal vez signifique perdonar a aquella persona que te hirió. Tal vez signifique comenzar aquel proyecto que va a ayudar a personas necesitadas. Tal vez signifique tener coraje de compartir tu fe con aquel amigo que está perdido. Tal vez signifique usar tus talentos de maneras que glorifiquen a Dios en vez de solo engordar tu cuenta bancaria. Tal vez signifique hacer elecciones difíciles,
que van contra la cultura, pero están alineadas con el reino. Y aquí está lo que más amo sobre los planes de Dios. Son siempre mayores que nuestros errores, aun cuando fallas, y vas a fallar, porque todo ser humano falla, eso no anula el plan de Dios. Él es lo suficientemente grande, lo suficientemente creativo para incorporar hasta nuestros errores en el plan mayor. Pedro negó a Jesús 3 veces. Fracaso total, ¿correcto? Pero Jesús no descartó a Pedro, lo restauró. Y Pedro se convirtió en una de las columnas de la iglesia primitiva. Su fracaso se convirtió en parte de su testimonio. Su quiebra se convirtió en fuente de su compasión por otros que también fallaban. Tus errores de 2025, tus fallas pasadas, tus pecados confesados, nada de esto te descalifica de los planes de Dios para 2026. 1 Juan 1:9 promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Perdonado y limpiado, no apenas relevado sino limpio, no apenas olvidado sino restaurado. Entonces entras en 2026 no cargando el peso de todo lo que salió mal, sino cargando la esperanza de todo lo que Dios todavía va a hacer. No definido por tu pasado, sino direccionado por tu futuro. No limitado por tus fallas, sino liberado por su perdón. ¿Y sabes cuál es la cosa más increíble? No estás solo en esta jornada. Hebreos 13:5 registra la promesa de Dios. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré, nunca, no a veces. No cuando te estás comportando correctamente, nunca, en los días buenos y en los días malos, en las victorias y en las derrotas, en los momentos claros y en la confusión total. Antes de continuar con la conclusión, sígueme aquí para que no pierdas los próximos videos. Este tipo de contenido profundo y honesto sobre fe necesita llegar a más personas, y tú puedes ayudar con eso. Los planes de Dios para tu vida en 2026 incluyen la presencia constante de Él. No eres tú intentando descubrir solo. No eres tú luchando en tus propias fuerzas. Es una asociación. Una caminata lado a lado con el Creador del universo que decidió hacerte su hijo, su amigo, su colaborador. Y cuando realmente interiorizas esto, cuando te despiertas cada día consciente de que el Dios Todopoderoso está contigo, todo cambia. Tu perspectiva cambia, tu coraje aumenta, tu miedo disminuye. No porque las circunstancias cambiaron, sino porque sabes quién está en control. Entonces aquí estamos nosotros, en el umbral de 2026, y tienes una elección que hacer. Puedes entrar en este año con tus propios planes, tu propia agenda, tus propios sueños, y no hay nada inherentemente malo con eso. O puedes hacer algo radicalmente diferente. Puedes rendir tus planes y preguntar: Dios, ¿qué tú quieres hacer a través de mi vida este año? Y déjame advertirte, si realmente haces esa oración con sinceridad, si realmente te abres a los planes de Dios, tu vida va a cambiar. Puede no ser de la manera que esperabas, probablemente no va a ser cómodo, pero va a ser extraordinario, va a tener propósito, va a tener significado, va a tener impacto eterno. Porque al final de cuentas, cuando mires hacia atrás, dentro de 10, 20, 30 años, lo que va a importar no es cuántos objetivos alcanzaste de tu lista de metas. Lo que va a importar es si viviste alineado con los propósitos de Dios, si hiciste diferencia en la vida de otras personas, si avanzaste el reino, si te volviste más parecido a Jesús. Proverbios 19:21 resume todo perfectamente. Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero lo que prevalece es el propósito del Señor. Puedes hacer 1000 planes, pero al final lo que va a prevalecer, lo que va a permanecer, lo que va a realmente suceder, son los propósitos de Dios. Entonces mi pregunta final para ti es esta: ¿vas a luchar contra esos propósitos o vas a abrazarlos? ¿Vas a intentar hacer tu propia voluntad o vas a buscar la voluntad de Él? ¿Vas a vivir para tu propia gloria o para la gloria de Dios? Y no me malentiendas,
No estoy diciendo que tienes que tener todo resuelto hoy, que necesitas oír una voz audible de Dios diciéndote paso a paso qué hacer. A veces Dios revela su plan poco a poco, un paso a la vez, como una linterna que ilumina apenas el próximo paso, no toda la carretera. Lo que estoy diciendo es, comienza a buscar, comienza a orar, comienza a rendirte, comienza a decir sí a las direcciones que Dios te está dando, aun cuando no entiendas completamente. Comienza a vivir como alguien que cree realmente que Dios tiene planes específicos y maravillosos para ti. Y mientras haces esto, recuerda aquella promesa de Jeremías con la que comenzamos: planes de prosperar y no de causar daño, planes de dar esperanza y futuro. Esa es la naturaleza de los planes de Dios. Son buenos. Aun cuando son difíciles, son buenos. Aun cuando no entendemos, son buenos. Porque Él es bueno. Salmo 84, 11 declara: ningún bien Él rehúsa a los que viven con integridad. Dios no está reteniendo nada bueno de ti. Él no es avaro con sus bendiciones. Él no está intentando privarte de nada que sea realmente bueno para ti. Si Él está diciendo no a alguna cosa, es porque tiene algo mejor. Si Él está cerrando una puerta, es porque hay una puerta mejor esperando. Confía en esto. Confía en Él. No porque entiendes todo, no porque tiene sentido, sino porque conoces su carácter, conoces su fidelidad. Viste cómo Él ya actuó en tu vida antes. Y si Él fue fiel hasta aquí, va a ser fiel de aquí en adelante también. Entonces mi palabra final para ti, mientras entras en 2026, es esta: sueña grande, pero deja que los sueños de Dios sean aún mayores. Planifica, pero mantén tus planes con manos abiertas. Corre tras, pero está dispuesto a cambiar de dirección cuando Dios indique. Vive con propósito, pero recuerda que el propósito mayor es glorificar a Dios y hacer diferencia eterna en la vida de otras personas. Y cuando llegues al final de 2026 y mires hacia atrás, que puedas decir como Jesús dijo: te glorifiqué en la tierra, completando la obra que me diste para hacer. Que tu vida no sea una acumulación de conquistas vacías, sino un testimonio de la fidelidad de Dios. Que tus historias no sean sobre cuánto fuiste increíble, sino sobre cuánto Dios es increíble. Los planes de Dios para tu vida en 2026 son mayores de lo que imaginas. Son mejores de lo que puedes soñar. Son más significativos que cualquier cosa que podrías crear por ti mismo. La pregunta no es si Dios tiene planes para ti, los tiene. La pregunta es: ¿estás dispuesto a descubrirlos? ¿Estás dispuesto a seguirlos? ¿Estás dispuesto a rendirte completamente a ellos? Que este sea el año donde dejas de intentar ser el autor de tu propia historia y dejas que el autor de la vida escriba algo extraordinario a través de ti. Que sea el año donde descubres que los planes de Dios no son restricciones, son liberaciones. No son límites, son posibilidades infinitas. No son prisiones, son alas. Isaías 40, 31 promete: pero aquellos que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, vuelan alto como águilas, corren y no se agotan, caminan y no se cansan. Que 2026 sea el año donde aprendes a volar, no en tus propias fuerzas, sino en las fuerzas que vienen de esperar en el Señor, de confiar en Él, de alinearte con sus propósitos. Fuiste creado para más. Fuiste llamado para más. Tienes destino. Tienes propósito. Tienes un papel único e irreemplazable en el plan eterno de Dios. Y 2026 puede ser el año donde todo esto comienza a desplegarse de maneras que nunca imaginaste posibles. Entonces ve, entra en este año no con miedo, sino con fe, no con ansiedad, sino con expectativa, no intentando controlar todo, sino confiando en quien controla todas las cosas. Los planes de Dios para ti son buenos. Ahora es hora de vivirlos. Que Dios te bendiga, que Él te guíe, que Él te use poderosamente. Y que al final de este año, tanto tú como todos a tu alrededor puedan ver claramente la mano de Dios operando en tu vida de maneras innegables y transformadoras.
Ese es mi deseo y mi oración para ti. Amén.